A ese Dios santo, a ese Dios adoramos. Grande, el Dios todopoderoso, que nos amó desde el principio y preparó a Jesús para que estuviese con nosotros y obrase a favor de nosotros. A ese Jesús adoramos y bendecimos, y Él es nuestro modelo. Debemos estar pendientes de la vida de Jesús para tomar para nuestra vida todo lo bueno que Dios dejó, todo lo hermoso que nos presentó, todas sus enseñanzas que son vitales ahora y siempre. Jesús, como maestro, se esforzaba siempre en hacer comprensible su mensaje lo mejor, de modo que la gente entendiera. A veces no entendía la gente, pero él hacía todo el esfuerzo para que la gente entendiese y tomaba las cosas comunes, las cosas que tenía a mano, para dar sus enseñanzas. Así vemos a Jesús, por ejemplo, tomando un niño, hablándonos de la cizaña del trigo, hablándonos de los reyes que hacían fiesta, de los reyes, hablándonos de la semilla de mostaza, por ejemplo, porque todo lo que estaba alrededor de Jesús servía para enseñar. La luz, la sal, la puerta, las ovejas, los pastores, todo tenía significado en Jesús para dar a demostrar sus enseñanzas. Si Jesús estuviese hoy con nosotros enseñándonos en vivo, en persona, Él nos enseña hoy a través de su Santo Espíritu, pero si estuviese caminando por Barcelona o por Cataluña, cualquier cosa serviría para enseñarnos. Esto, por ejemplo, Él entraría por allí a cualquier supermercado, tomaría algo y diría: esto se parece a nosotros. O una parte de nosotros. Yo diría: se parece a nosotros esto, una parte de nosotros. Esto dice que es una crema dental y tiene su uso y está aquí dentro, bien guardada. ¿Y a qué parte de nosotros pudiera parecerse esto? Yo digo que de aquí hacia arriba. Estamos cubiertos. Este tubo está cubierto por esta caja. Protección número 1. Si lo sacamos, sigue cubierto. No le muestro la marca porque no me pagaron por eso. Protección 1, protección 2, y aún no sale nada de lo que contiene dentro, porque hay una tercera protección. Aquí está. Pero cuando esta protección es quitada, tenga cuidado con lo que está dentro porque se le puede escapar en cualquier momento. Se parece a nosotros en lo que hablamos. Se parece a nosotros en lo que decimos o vamos a decir. Se parece a nosotros en el para qué hablamos, cuándo hablamos y cómo hablamos. He titulado el mensaje de hoy: déjame escucharte y te diré quién eres. Tomaremos como base bíblica inicial el texto bíblico de Mateo 3, el versículo 13 hasta el 17. Mateo 3, versículo 13 al 17. Leo en el nombre del Señor. Versículo 13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. He aquí, los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Que el Señor bendiga nuestros corazones con su palabra en esta hora. Hablamos. ¿Hola? ¿Están allí? Ah, sí hablan. No quería saber si hablaban, ¿no? Es una de las cosas que uno se pone a estudiar, es hermosa, ¿no? La forma en que hablamos. Tenemos algunos órganos, algunos elementos que usamos para que se produzca ese sonido y podamos producir todo el mensaje que queremos dar.
Se parece a esto. Todo lo que queremos decir lo tenemos acá, ¿cierto? Pero lo tenemos cubierto, lo que está acá, por los labios, los dientes y aún por el movimiento de la lengua. No saldrá de aquí hasta que se abran los labios, se abran los dientes y la lengua comience a moverse. Aquí lo tendremos. Somos responsables de ello. Lo tenemos aquí. Lo tenemos guardado dentro de, porque Dios nos hizo de esa manera. En el principio, todos hablábamos de una misma forma. Catalán. Alguien me dijo eso, aquí. Y que en el cielo también. Bueno, estamos haciendo ejercicios para aprenderlo un poco. Hablábamos una sola lengua. Y en el libro de Génesis, el capítulo 11, hay un evento que marcó la historia con respecto a la lengua. Cuando hablo de lengua, no solo me refiero al miembro que se mueve dentro de la boca, que está protegido por esa muralla de dientes, sino me refiero también a lo que está dentro de nosotros, la cantidad de conjunto de signos están allí que son exclusivos de las regiones o de algunas regiones ahora, pero en el principio era común para todos. Y la gente del tiempo, del Génesis, tenía una misma lengua y tenía una misma palabra, y eso hizo que ellos tuviesen un plan de construir una torre que llegara hasta el cielo, y estaban empecinados en hacer llegar esa torre al cielo. Hasta que Dios tuvo que intervenir y dijo: el hombre está haciendo unas cosas que como que no convienen mucho y es necesario que actuemos, dijo Dios. Bajó, confundió y esparció a la gente. Ese es el resultado que tenemos hoy. Usted sabe de dónde vengo yo, a lo mejor por la forma como hablo. Yo sé que ustedes son catalanes, aunque hablan también castellano, cuando se expresan. Pero no solo cuando dicen las expresiones, sino cuando las pronuncian, la forma como ponen la boca para decir, o las formas como pronuncian cada frase. Decimos, este es de, o de allá, o de acá. Nosotros nos identificamos en la forma como hablamos. Por eso, si me dejas escucharte, puedo decirte quién eres, de dónde vienes, qué traes contigo. Así como Dios se movía entre la gente en el principio, así quiere moverse ahora. Y que todos hablemos una misma cosa. Porque si hablamos una misma cosa, podemos tener un solo plan. Podemos tener actividades para desarrollar ese plan y seremos más exitosos. El habla nos dispersa. La forma en que hablamos nos dispersa. ¿Y saben por qué? Porque de la abundancia del corazón habla nuestra boca. Así lo dijo Jesús. De lo que tenemos dentro, cuando abrimos y dejamos libre, cuando yo apriete esto, de lo que hay aquí, saldrá por aquí. Y recuerden que lo que sale de aquí es difícil que vuelva al sitio. Y si vuelve algo, ya se habrá hecho un daño enorme. Y lo que sale de aquí va a contribuir para lo que esto fue hecho sobre un cepillo. Es posible que lo tomemos, lo pongamos en una servilleta y tratemos de pasarlo sobre algunas cosas para darle brillo, limpiar. Son otros usos que han querido darle a esto. O que si nos quemamos levemente, pongamos un poco de esto para aliviar el dolor. Pero la función está establecida en su envase. ¿Para qué fue construida? Nuestra boca dirá lo que tiene nuestro corazón y debe decir lo que desde el principio Dios quiere que digamos. Proclamar que Él es santo. Proclamar que Él es rey. Darle gloria y darle honra. Y como expresó el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, en el primer capítulo, unas 3 veces que dice que fuimos nosotros creados para la alabanza de la gloria de Dios. Amén. Cuando decidamos apretar el tubo, que sea para cumplir la función para lo cual nosotros hemos sido diseñados.
La palabra de Dios le da importancia, mucha importancia al habla. De los 10 mandamientos, uno, el número 9, que dice, ese mismo. Lo tienen allí. ¿Qué dice el número 9? No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. De los 10, uno, 10%. 10% de los mandamientos habla acerca del hablar. Un capítulo entero, ustedes lo conocen también, Santiago 3, que allí se habla Santiago de la lengua como órgano, pero la lengua también como la responsable de la elaboración de los mensajes. Y dice, entre otras cosas, que todos ofendemos muchas veces y que ningún hombre puede refrenar su lengua. Si ningún hombre puede refrenar su lengua, ¿qué vamos a hacer? Hablar todo lo que digamos. La sujetamos al nombre de Jesús. Y la lengua dirá lo que tiene que decir, para lo cual ella fue constituida desde el principio, para la alabanza de la gloria del Señor. Amén. La lengua, fuego pequeño que puede encender grandes bosques. Si soltamos lo que está dentro, podemos hacer un desastre con esto. Si soltamos todo lo que tenemos aquí, podemos hacer un desastre con eso. Un miembro pequeño que se jacta de grandes cosas, pero según Santiago 3, está llena de veneno mortal. Con ella podemos bendecir y adorar el nombre de Dios, pero con ella también podemos maldecir al hombre que es imagen y semejanza de Dios. Y Santiago dice, hermanos míos, esto no debe ser así. En la Biblia también encontramos muchos proverbios, ahí están, al lado de los salmos. Están muchos proverbios que nos hablan acerca de la lengua, que dice que la blanda respuesta quita la ira, Proverbios 15:1. Que en las muchas palabras siempre habrá pecado, Proverbios 10:19. Que hay palabras que son como golpes de espada, pero que la lengua de los sabios es medicina, Proverbios 12:18. Y que una manzana de oro, o como una manzana de oro con figuras de plata, así es la palabra dicha como conviene. Así es la crema colocada donde conviene. Es útil, es de bendición, es sabiduría. El apóstol Pablo también dedicó unos textos, unas porciones de las cartas, a hablar acerca de cómo hablamos. Dijo, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino aquella que sea buena para edificar, a fin de dar gracia a los oyentes. Cuando hablamos, no pensemos en nosotros, pensemos en Félix que está ahí, que nos está escuchando. Y en Dios, por supuesto. Pensemos en los que nos van a escuchar, a fin de darle gracia a los que nos escuchan. A veces les hacemos vibrar el tímpano a los que nos escuchan, porque ponemos mucha fuerza en la expresión cuando hablamos. Que no debe haber entre nosotros palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, según Efesios 5:4. Y que la palabra sea con gracia, sazonada con sal. Sazonada con sal. Hace unos días, unas semanas, escuchamos al pastor hablar de la sal, que nosotros somos esa sal. ¿Pero sal para qué? Para herir. Sal para hacer doler, porque la sal hace doler. ¿Sabían eso? Si usted se lava los ojos con agua de sal, ya le digo. Entonces, la sal no para hacer doler, sino para preservar y para colocar la cosa al sabor agradable de todos. Nuestra palabra ha de ser sazonada con sal. Que se pueda comer, pero que no sea repugnante. Que sea agradable. Al punto, ahí, donde a usted le guste. Ahí. Y la palabra debe ser sana e irreprochable. ¿Y qué dijo Jesús? Sea vuestro hablar, sí, sí, no, no. Hemos visto en este tiempo que no hay maneras de decir sí o de decir no, sino todo lo contrario. Es necesario que aprendamos nosotros a hablar. Si es sí, es sí. Y ya, punto. Y si es no, es no. A nosotros nos gusta dar vueltas. Nos gusta redondear, nos gusta buscar por aquí que parece que es posible, que a lo mejor, que decir. No, Jesús dijo que el hablar sea sí, sí, no, no. Porque lo que es más de allí no procede bien. Jesús habló de las palabras ociosas.
Las palabras no pueden ser ociosas, porque no son seres humanos. Nosotros somos los ociosos, que usamos las palabras para cosas indebidas. Pero una palabra es ociosa cuando una palabra no tiene un fruto, cuando la palabra no va sazonada, cuando no damos o no pretendemos dar gracia a la persona que escucha. Y esas palabras ociosas, o por esas palabras ociosas, dice el Señor Jesús en Mateo capítulo 12, 36 al 37, que esas palabras serán para nuestro propio juicio y para nuestra propia condenación. Porque de la abundancia del corazón hablará nuestra boca. Así también lo dijo Jesús. Entonces hay que tener cuidado con lo que hablamos, dónde hablamos, para quién hablamos y cómo hablamos. Porque la lengua nos identifica. Según cómo hablamos, así somos. Por eso, si dejamos que nos escuchen, nos presentaremos tal como somos. La lengua es nuestra identidad. La lengua nos identifica. En el libro de Jueces, el capítulo 12, los efrateos tuvieron un problema solamente porque no sabían pronunciar una palabra, o algunas palabras. Y los enemigos lo probaban haciéndole pronunciar. Hubo una pelea. Los efrateos fueron despojados de la orilla del Jordán y se apoderaron sus enemigos de esa área. Y cuando algún efrateo, alguno de la tribu de Efraín, quería venir hacia los vados del Jordán, los que estaban custodiando le preguntaban: ¿tú eres efrateo? Y el efrateo le decía: no, yo no soy. Entonces di chiboleto, Y los efrateos decían: Sibolet. Enseguida los mataban. 42,000 mataron ese día. Jueces, capítulo 12. Solo por no pronunciar bien. Las novias, las esposas, también deberían hablar bien. Novias y esposas. Hablen bien. Para que su amado, su novio o su esposo, le diga: he aquí tu habla es hermosa, según Cantares 4:3. Y recuerden que la novia y la esposa son figura de la iglesia y el esposo Cristo. Y Cristo quiere escucharnos hablar bien, para que Él nos diga: he aquí tu habla, esposa mía, novia mía, es hermosa. Pedro, cuando estaba a punto de traicionar a Jesús, de negar a Jesús, a él lo descubren por la forma que habla. Tú eres de ellos. No, yo no soy de ellos. Pues tu habla te delata. Tú hablas como ellos. No puedes esconderte. Porque tú hablas y me dices quién eres. Tú eres Galileo y tú andabas con ellos porque tu habla te delata. Y Jesús, cuando habló, se delató. Porque Jesús, antes de ser bautizado, le dijo a Juan: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Deja ahora, porque conviene, dijo Jesús. Y después que el Espíritu Santo de Dios bajó en forma corporal como una paloma, el cielo se abrió y se escuchó una voz que dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Les gustaría escuchar esas palabras dichas del mismo Padre Celestial? Claro, hermanos. Claro que nos gustaría. Y nos gustaría escuchar aquella que diga: venid bendito de mi Padre. Y todo lo que aparece en Mateo capítulo 24. Vengan al reino preparado. Es lo que queremos escuchar. Pero vamos a escucharlo si solo si hablamos, decimos lo que el corazón tiene dentro, lo que hemos recibido de Dios, lo hemos atesorado y lo ponemos en nuestra boca para hablarlo. Porque de esa manera Dios podrá decirnos también: estos son mis hijos, mis hijas, amados y amadas, en quien me complazco. Esta es mi iglesia, esta es mi novia que habla muy bien, estos son mis hijos que hablan muy bien. Es lo que esperamos a futuro. Y no un futuro muy lejano. Porque los movimientos que se están dando, lo que estamos escuchando es que el asunto va más rápido de lo que nosotros estamos pensando. Entonces, ¿qué vamos a hablar? ¿Cómo vamos a hablar si el mandamiento es que hablemos una misma cosa?
Está claro, hermano, no podemos hablar una misma cosa. Ya lo hemos explicado antes. Pero cuando nos identificamos como lo que somos, hijos de Dios, tenemos que hablar una misma cosa. Y es la recomendación que hace Pablo a los Corintios. Le dice, debemos hablar una misma cosa. Tenemos que ponernos de acuerdo, hermanos, para hablar una misma cosa. Porque es posible que nosotros, que estamos en este mundo, nos hemos envuelto tanto y podemos hablar fácilmente y por horas de Messi, de Piqué, de Iniesta, pero no podemos hablar mucho de Sadrach, de Mesach, de Abednego, que no son miembros del equipo de África, por si acaso. Porque no conocemos mucho. No nos hemos ocupado tanto, no nos hemos llenado tanto de eso. Es posible que nos distraigamos en otras cosas. Es posible que nos envuelva el trabajo, nos envuelva la situación política, nos envuelva la situación económica, nos envuelva cualquier situación, pero la situación de Dios no termina de envolvernos. Dejemos que el Espíritu Santo nos envuelva. Amén. Dejemos ser llenos por Él, para que después de estar llenos, cuando alguien nos apriete, no se nos escape una palabra ociosa, que aquí hay bastante, en Venezuela también. Muchas. Esas palabras ociosas, que han querido decirme a mí, yo no sé si ustedes, que son normales. Pues no son normales. Que son culturales. No son culturales. Son malsonantes. Porque me he ocupado de ver en la Real Academia cuando aparece una palabra de estas extrañas que están autorizadas para decirle a las personas con toda naturalidad, dice que son malsonantes. Y si son malsonantes porque suenan mal. Y si suenan mal no están sazonadas con sal y no dan gracia a los oyentes. Entonces cuidado. Cuidado con lo que decimos. ¿Qué vamos a hablar y cómo vamos a hablar? Dios nos creó. Quisiera invitarlos a hacer ese ejercicio de que hablemos que Dios nos ha creado y que demos gloria a Dios. Siempre, en las cosas que decimos. Que hablemos de que fuimos desobedientes y somos siendo desobedientes a Dios. Que digamos que Dios nos ama tanto que envió a Jesús a salvarnos. Que digamos que Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. Y que lo hablamos siempre. Y que nuestra habla nos delate. Que por la forma que hablamos la gente sepa quiénes somos. A qué reino pertenecemos, no a qué partido, en qué partido militamos, sino a cuál de los reinos pertenecemos. Amén. Que sea ese, el hablar de nosotros, nos identifique, nos delate, nos diga, estos son los hijos de Dios que están regados en Cataluña. Amén. Que cuando hablemos, nuestra palabra vaya sazonada con sal, que vaya a dar gracia a los oyentes y que nuestras palabras no se dispersen y hagan un desastre, sino que para lo que fuimos constituidos podamos cumplir con ese grande y noble propósito. Amén. Amén. Dios lo bendiga esta mañana y siempre. Que la gracia de Él sea con todos nosotros, ahora y siempre. Y que cuando vayamos a hablar, cuando vayamos a soltar la protección de lo que tenemos aquí, labio, dientes, lengua, conectemos al Espíritu Santo para que fluya la palabra y sea edificante. Amén. Dios les guarde.